Descarga. Sí, muy buenas tardes, jóvenes. Ya estamos grabando nuestro último encuentro, nuestro penúltimo encuentro, y hoy vamos a ver la auditoría de los gastos. La vamos a ver en dos partes. Hoy vamos a hablar a ver la parte teórica de esta unidad y el próximo lunes, cuando tengamos reunión, vamos a ver la parte práctica. La auditoría de los gastos está en la unidad número 8, recordándoles que la 7 no tiene ningún tipo de material. Otra cosa, para los que vean en la grabación que no están aquí presentes, nosotros nos faltan dos pruebas. Una prueba que va a estar disponible la semana que viene en la plataforma, le voy a avisar el día, y otra prueba en el periodo de examen. El periodo de examen es del 19, espérese un momentito. Sí, del 19 de mayo en adelante. Yo se la voy a poner el mismo día 19. ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, las unidades que están pendientes por revisar con ustedes. Solamente recuerden que la parte práctica y la parte teórica que vamos a evaluar. Entonces, esa parte que nos falta por revisar, el examen que nosotros tuvimos, el parcial que tuvimos fue a la unidad 1 y 2. Entonces, nos falta, vamos a evaluar en el segundo parcial la 3, la 4 y la 5, que son, vamos a evaluar la unidad 3, 4 y 5. En el segundo parcial de la semana próxima, que quedamos que era después de Semana Santa, pero yo no, en verdad, yo no he podido prepararlo. Ya lo tengo listo. Nada más tengo que ponérselo visible. Entonces, vamos a hacer la unidad 3, que es gasto anticipado, la 4, auditoría de los pasivos, y la 5, auditoría del capital. Esas tres las vamos a evaluar en el segundo parcial la próxima semana. Luego, los ingresos y los gastos lo vamos a dejar para el 19 de mayo. Y ahí ya nosotros concluimos. Porque necesito el 12 de mayo hacerle una práctica de la auditoría de los gastos. ¿Sí, Génesis? Como la unidad 8 está habilitada, quería preguntarle si ya podemos ir trabajando en ella. Veo que nada Claro, dice claro. maestra Colombo, por lo que tenía esa Hay inquietud. dos ejercicios que están listos. Solamente falta el caso práctico, actualizarlo, pero ya yo he estado trabajando mucho con ustedes. Mírenlo ahí que dice desglose del estado de resultados. No dice mi nombre, vamos a ponérselo. Sí, por eso la inquietud, Sí, maestra. sí, 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 hay que ponerle el caso siempre, siempre, para que ustedes no se me... Esto que dice examen extraordinario, esto también se lo voy a quitar de su vista para que no se me vayan a confundir. No, aquí no hay examen final, gracias al Señor. Con todas las evaluaciones que hemos hecho y todas las tareas prácticas que tenemos, es más que suficiente para yo evaluarnos. Entonces, esto lo vamos a ocultar. A esta le vamos a poner maestra Colombo, correcto, que es algo que quiero comentarle a ustedes cuando ya esté yo más avanzada en la clase, porque yo pongo los estados de esa empresa ahí en el ejercicio, porque esos estados son públicos, porque esta empresa cotiza en la bolsa de valores. Entonces yo entré a Google y busqué estados auditados de una empresa comercial y me salió la de esa compañía. Por eso está ahí, y por eso ustedes pueden trabajarlo sin ningún temor. Yo lo que no estoy mencionando el nombre de la empresa, por si acaso después tenemos algún tipo de inconveniente, ¿verdad que sí? Entonces yo estoy poniéndole aquí, este lo dejé igual, porque estaba tan interesante, nada más le cambié algunos detallitos, ahí está.
Vamos a guardar aquí los cambios. Ya ahí estamos, creo que estamos listos. Ya pueden trabajar esos dos puntos, tanto del foro como esto que dice desglose de gastos. Yo quiero que ustedes tomen el estado de la empresa que yo le puse en la plataforma, vayan al estado de resultados y me digan cómo están presentados los gastos de esa empresa. Además, quiero que vean el informe, el dictamen que dieron los auditores. Se lo puedo enseñar ahora mismo. Lo vamos a comentar. Estamos empezando con la práctica, las tareas, pero es bueno así. Estamos en la auditoría de los gastos y esta es una de sus tareas. Como ustedes pueden ver en la pantalla, están viendo los estados de la empresa. Confírmenme. Sí, maestra. Ok, esto es un estado verdadero, auditado por una firma de auditoría independiente. En la primera parte de esta auditoría, au- eh, realizada por esta empresa de renombre internacional, ¿verdad? En esta parte, usted va a ver el dictamen. Entonces, una parte de su tarea es decirme cuáles partes, esas que están en negrita, tiene un informe de auditoría y el orden. Entonces, primero, la opinión. Segundo, fundamento de la opinión. Tercero, los camps, como decimos en inglés, pero en español se llaman asuntos clave de auditoría. Entonces, eso es lo que yo quiero que usted me mencione, ¿verdad? Miren el informe, un informe de una empresa que está vigente en la República y es bueno que ustedes vayan aprendiendo a leerlos, ¿verdad? Aunque en Auditoría 3 tenemos un tema para esto. Luego vienen los estados financieros, primero el estado de situación, luego viene el estado de resultados. Es el modelo, este es el que ustedes van a tomar y me van a decir las partes que están divididas a los gastos. ¿Vieron? Me van a hacer en ese desglose, porque yo lo que quiero que ustedes aprendan que los gastos se clasifican en diferentes grupos, como son gastos operacionales, donde van los administrativos y de venta dentro. Tenemos gastos financieros, gastos de cargos bancarios y todo lo demás van dentro de ese renglón y hay una cuenta que se llama otros gastos. Entonces yo quiero que usted me lo identifique en ese estado de la empresa que estamos tomando como modelo, de la cual tomamos de internet, ¿verdad? Ahí está. Le hago una pregunta puntual. ¿Cuál es el resultado antes de impuestos sobre la renta? Y todo lo demás, porque quiero que lo lean. Una empresa verdadera o en funcionamiento, no una empresa modelo que nosotros eh, no inventamos, sino que fuimos a internet, escogimos esta. ¿Ok? Entonces, tienen dos tareas ya disponibles en la unidad número 8 para la auditoría de los gastos. Un foro y un desglose de los gastos y un detalle de cómo está el informe. Miren que ese informe de esa firma de auditoría tiene 83 páginas. ¿Vieron? Tiene 83 páginas. Un momentico, por favor.
Está bien, mi amor, bye. Señor, excúseme, que algo que no podía dejar de tomar esa llamadita. Bueno, pues entonces, vámonos para nuestra unidad, ¿verdad? Vámonos para la parte teórica de los gastos. Como le estaba comentando, a medida que la auditoría va transcurriendo, nosotros vamos haciendo los ajustes y reclasificaciones de lugar. Y cuando llegamos a los ingresos y los gastos y los costos también, nos encontramos que muchas de las cosas que nosotros debemos de revisar ya lo hemos hecho con anterioridad cuando auditamos otras cuentas. Como por ejemplo, cuando nosotros auditamos la cuenta de efectivo en banco, ¿verdad? Nosotros ya estamos auditando parte de los ingresos y parte de los gastos. ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué ustedes creen que ya hemos visto parte de esa auditoría con lo bien, Génesis? Ok, cuando auditamos el efectivo, los ingresos son efectivos. Claro, Afectan directamente la cuenta de efectivo, al igual que la cuenta de gastos, porque para pagar los gastos que incurra con la empresa se necesita efectivo. claro que sí. Se necesita efectivo que tenemos en los bancos, si es una empresa organizada, ¿verdad que sí? Entonces, cuando ya nosotros venimos aquí a auditar los ingresos y los gastos, nosotros hacemos lo que llamamos en auditoría una prueba global. Inclusive, cuando nosotros auditamos las cuentas por cobrar, estamos auditando los ingresos también, porque las cuentas por cobrar son ventas donde no recibimos el efectivo inmediatamente, sino más adelante a la medida que el cliente nos va pagando. Pero cuando el cliente no paga, ¿a dónde lo mandamos? Al banco. Entonces, una parte global que nosotros auditamos es coger todos los depósitos del año, ¿verdad? Y cruzarlo con los ingresos. Y si hay unas diferencias muy notorias, debo de investigar a qué se debieron. Por ejemplo, si fue un préstamo que tomó la empresa y se lo depositaron en la cuenta, es un ejemplo. Si es una donación o un aporte a capital que han hecho los socios, unas ventas de acciones, pero que son cosas tan extraordinarias que uno la puede fácilmente como auditor identificar. Y otra cosa que nos ayuda mucho es el libro de acta. El libro de acta, ¿qué es el libro de acta? O minuta. ¿Quién se acuerda? Que no sea el Génesis. El libro de acta es una evidencia que uno recopila como auditor cuando va a auditar una empresa. ¿Qué hay en el libro de acta? ¿Qué es el libro de acta? Entonces, maestra, sería donde se recopilan toda la evidencia de todas las transacciones que No, han hecho en la empresa, ¿no? no. El libro de acta, nadie sabe. Ok. El libro de acta es donde se recoge los puntos que se tratan en las reuniones que se hacen en el consejo de accionistas. Todo lo que se habla allí se recoge en un documento que se llama acta de asamblea, en donde se transcribe y se pone a todo el que participó en esa reunión, se pone a firmar. Entonces, todas las decisiones importantes, cómo coger un préstamo, cómo vender acciones, ¿verdad? Cómo aceptar préstamo de los accionistas o aporte a capital, todas las decisiones importantes están ahí en ese libro de acta. Entonces, cuando yo en la auditoría tengo una diferencia, yo veo el libro de acta porque puede que ahí haya disposiciones que me afecten el banco. Y ahí yo puedo amarrar ciertas cosas dentro de la auditoría. Recuérdense de eso, libro de acta. La minuta es
lo que se va a tratar en la reunión. O sea, porque tú no puedes ir a una reunión con personas importantes que no tienen tiempo a ver, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? No, tú tienes que hacer una minuta. Entonces ahí, a medida que se va desarrollando el tema y se llega por votación a conclusiones, eso se plasma en el libro de acta. Ahora, si usted no es accionista, usted no llega a ver ese libro, ¿no? Ese libro es ultra secreto, porque ahí están decisiones sumamente importantes. Entonces, en síntesis, lo que le quiero decir que cuando vamos a auditar los ingresos y los gastos, lo que tengo que hacer son pruebas globales, porque ya con las auditorías previas, yo he revisado casi el 80% de todas esas informaciones. Como parte de las operaciones, las empresas tienen que consumir fondos para poder operar. Hay una diferencia clara entre costos y gastos. Los costos son una inversión que yo hago ahora con la intención de tener beneficios más adelante. Como por ejemplo, yo tengo una ferretería, adquiero 5 millones de mercancías para venderla en mi ferretería, eso es un costo. ¿Por qué? Porque esos 5 millones yo lo invertí con la intención de recuperarlo a la medida que voy vendiendo los productos. No solamente recuperarlo, ganarme, tener un beneficio. Eso es un costo. Un gasto es un consumo que yo tengo para operar. Los dos son indispensables. Un gasto, pago de la luz, pago de la nómina, pago de alquiler, la depreciación de los activos, pago de seguridad social, pago de seguro de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el autor, Arvin, que eh, al considerar los fines del estado de resultados, los dos conceptos esenciales son ingresos y gastos. No menciono costos, pero son ingresos, costos y gastos. Es necesario que haya una correspondencia entre los ingresos y los gastos, o sea, deben ser del mismo periodo. Se debe cumplir con ese principio de que los ingresos y los gastos deben ser de un mismo periodo para que el enfrentamiento entre ambos sea adecuado, ¿verdad? Yo no puedo traer un gasto o un ingreso de otro periodo para vincularlo porque me distorsiona mucha información. Además, ¿qué pasa con los ingresos y los gastos al final del periodo? ¿Quién se acuerda? Los ingresos, costos y gastos. ¿Qué pasa al final del periodo? Vamos a ver Génesis. Ok, en contabilidad hay dos tipos de cuentas, las cuentas que en palabras llanas se cierran al final del periodo y las cuentas que no. Las cuentas de costo, ingresos y gastos del periodo se Que cierran al cierra. final de ese periodo contable. Claro que sí. A esas cuentas, como dice su compañera, que parece que es la única que está leyendo de ustedes, dice, le decimos cuentas nominales, que son las que se cierran al final del periodo. Y las cuentas que permanecen con balance le llamamos cuentas reales. Entonces, las cuentas nominales, ingresos, costos y gastos, se cierran al final de cada periodo y al iniciar el otro periodo contable, ellos tienen que tener un balance cero por muchas razones que ya ustedes deben de conocer, dentro de los cuales está el pago de los impuestos. Si yo no cierro el 2023 y lo mezclo con el 24, entonces voy a pagar dos veces sobre unos beneficios que tiene la empresa. Esa es la primera, la que más afecta. La otra parte son las estadísticas. Las estadísticas, todos los negocios tienen estadísticas. También para pago de bonificación, pago de dividendo, otras razones menos importantes e impactantes que el pago de los impuestos. ¿Ok? De acuerdo con el manejo y contabilización
en gran medida la disposición final de los flujos de efectivo positivo y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, además de otras situaciones que debe la empresa asumir, eh, nosotros debemos de proceder a hacer los asientos de cierre, ¿verdad? Entonces, hay algunas NIAs, las NIF para pymes y NIAs que nosotros vamos a investigar aquí dentro de nuestro material. Como por ejemplo, aquí tiene la empresa Dios es Amor, SRL, se dedica a fabricar butacas, o sea, es una industria, incurre en los siguientes gastos: su personal administrativo, sueldo de personal de venta, gasto de viaje, materiales y útiles de oficina. Todos esos gastos que están ahí, podemos decir que son operacionales, pero existen otros gastos que nosotros le decimos costo, que son los que se incurren para hacer la butaca, como son la materia prima, la mano de obra directa, en este caso, y el CIF, que irían dentro de lo que nosotros llamamos costos. Entonces, la diferencia entre costo y gasto, uno es una inversión y otro es un consumo. Ahí van a leer este material del tema de las butacas. Vamos a ver las NIF que se aplican para los gastos, la clasificación de los gastos que recomiendan las NIF para que la información sea más entendible. Entonces, la sección número 2 de las NIF para PYME dice que describe los gastos como un decremento o una disminución de los beneficios económicos que se producen a lo largo del periodo que estamos informando, en forma de salidas o disminuciones de valor de los activos, que generalmente es el efectivo, o bien una generación o aumento de pasivos, que se dan como resultado de decrementos del patrimonio distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas de las personas que han invertido en el capital o el patrimonio de la empresa. Lo único importante ahí, en un lenguaje más llano, es que los gastos consumen los ingresos. Pero para yo poder tener ingresos es indispensable tener esos consumos, ¿verdad? Lo más importante de todo es que deben ser confrontados en el mismo periodo. En ocasiones yo tengo gastos que no son salida de activo, sino que es una deuda. Por ejemplo, yo compré 400,000 pesos de materiales de oficina, pero yo no lo pagué, sino que yo tengo una cuenta por pagar con la librería Abraxas. Entonces, yo estoy ahí haciendo un gasto que vamos a decir que que yo tengo la política de los materiales de oficina, no los gasto, no lo mando para gasto anticipado, sino para gasto del periodo, porque se usan muchos materiales. Entonces yo digo gastos, materiales de oficina contra cuenta por pagar, librería Abrax. Entonces, esto es lo que me está explicando ahí, que en ocasiones estas salidas de, de gastos generan un pasivo cuando yo no lo pago inmediatamente. Para reconocer los ingresos y los gastos, debemos nosotros de hacer una medición de activos y pasivos. Las condiciones para este reconocimiento de ingresos y gastos son objeto de discusión más abajo. Como le había dicho anteriormente, cuando yo vengo a auditar los ingresos y los gastos, ya yo que he auditado los pasivos, he auditado el efectivo y las cuentas por cobrar, ya casi no tengo que revisar nada, casi, ¿verdad? Vuelvo y le especifico, casi. La definición de gasto incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen de las actividades ordinarias de la entidad. Las actividades ordinarias, ¿cuáles son?
aquellas que yo debo de incurrir para yo poder hacer el producto, en el caso de la fábrica de butacas. Esas son mis actividades ordinarias: comprar materiales, pagar la nómina, pagar la luz, pagar el alquiler, pagar la seguridad, etcétera. Esas son mis actividades ordinarias que están relacionadas con mi actividad comercial, en este caso. También, por ejemplo, incluye los costos de las ventas, los salarios y la depreciación. Usualmente toman la forma de una salida o disminución de un activo, tales como efectivo, inventarios, plantas y equipos. Las pérdidas son otras partidas que cumplen con la definición de gastos y que pueden surgir en el curso de nuestras actividades. Si las pérdidas se reconocen en el estado de resultados integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que conocer cómo nos fue en el periodo es algo importante para nosotros tomar decisiones. Y es muy cierto. Cuando nosotros estamos auditando el capital, nosotros tenemos una cuenta que se llama eh, pérdida o beneficios del ejercicio, o sea, del año. Y luego tenemos utilidades retenidas, que no es lo mismo. ¿Qué va a las utilidades retenidas? Todo lo que ha pasado en mi negocio en los años desde que yo abrí. He tenido ganancias, he tenido pérdidas, y eso se suma y se resta. Pero cuando yo tengo esa cuenta que dice del periodo, cualquier persona que está interesada en invertir en el negocio o tomar decisiones importantes, ve esa cuenta, que es utilidad o pérdida del periodo, que es el año que está corriendo. El estado de resultado integral. Bueno, ¿qué es el resultado? Un estado de resultado integral. Cuando una empresa tiene más de una actividad o más, tiene una principal y varias sucursales, o dentro de su división de negocio tenemos, como vamos a decir, por ejemplo, el Supermercado Nacional de Santiago, que tiene una división de venta de lo que está en la tramería, pero también tiene alquila locales, porque ahí ustedes ven bancos, usted ve tiendas que venden perfumes diferentes, que venden helado Bon. Estoy pensando en Puerto Plata, ¿verdad? Y también tienen una división de panadería y tienen una división de comida. Entonces, un estado de resultado integral es que presenta todas las actividades que generan ingresos y gastos de ese consorcio o de ese grupo, ¿verdad? Entonces, en esta sección 5 de las NIP para pymes, establece que una entidad debe presentar un desglose de sus gastos utilizando una clasificación basada en la naturaleza o en la función de gasto dentro de la entidad, para que el que está leyendo entienda cómo esa empresa maneja sus gastos. Por ejemplo, una empresa manufacturera tiene cuatro grupos un grupo de costo y tres grupos de gastos. Dentro de los gastos tenemos, por ejemplo, costo de producción. Eso está separado. Después tenemos gastos generales y administrativos. Ese es un desglose. Otro desglose es gastos de ventas. Y otro desglose es gastos financieros. Y para más claridad, se puede agregar un desglose que diga gastos extraordinarios. O sea, aquí en esta sección 5 no me dice esos grupos. Me dice nada más que, basada en la naturaleza, debemos tener una clasificación de los gastos. Pero en una empresa manufacturera, como les dije, tenemos ese desglose que le dije previamente. Costos de producción, gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros y gastos extraordinarios. Esos son los grupos de gastos. Entonces, dentro de cada grupo
vamos a tener los detalles, ¿verdad? Más conocidos. Este método de clasificación de los gastos agrupará en el estado de resultados. Miren, ahí siempre menciónenle la S, por favor. No es resultado, es resultados, porque se refiere a un periodo de tiempo. Por eso que ustedes ven que dice eh, empresa La Hermosa SRL, estado de resultados del 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre, porque el estado de resultados es de un lapso de tiempo, de un periodo de tiempo. Por eso deben ponerle la S, que no se le olvide. De acuerdo con su naturaleza, por ejemplo, puede tener un desglose, gasto de depreciación, compra de materiales, costo de transporte, beneficios de los empleados y costo de publicidad, etcétera, etcétera. Eso va a depender de la actividad que se dedique la empresa. ¿Ok? El desglose. Según este método de clasificación, los gastos se van a agrupar de acuerdo con su función como parte del costo de venta, por ejemplo, de los costos de la actividad de distribución o administración. Como mínimo, una entidad debe revelar, según este método, sus costos de venta separada de los otros gastos. Aquí tratan la palabra costo y gasto como si fuera lo mismo, pero ya a este nivel ustedes saben que costo es una inversión y gasto es un consumo, ¿verdad? Y que no es lo mismo, porque la intención no es la misma. Entonces, yo le voy a enviar también la, número 7, en donde, que no está en la plataforma, se la voy a mandar por el grupo de WhatsApp para que ustedes vean con más detalle los grupos de los gastos. Cuando auditamos los gastos, nosotros debemos diseñar pruebas que me ayuden a mí a dar una seguridad razonable para que yo como auditor externa pueda dar mi informe. Los objetivos generales son asegurar que los gastos registrados son propios del negocio, que no haya gastos de los dueños de las empresas camuflajeados dentro de esos gastos. Y eso es una forma sencilla, porque según a lo que te dedique, ya uno con la experiencia de auditor sabe cuáles son los gastos relacionados. Por ejemplo, si yo no exporto a ningún país y ahí tengo gastos de viaje a China, y en el libro de acta no hay ninguna mención de que vamos a empezar a comprar materia prima en China y vamos a exportar para China. Entonces a uno se le prende una luz y estos gastos de viaje para China. ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, el auditor no solamente debe conocer la teoría, también debe ser una persona suspicaz, tener un nivel más elevado de atención, ¿verdad? Para poder hilvanar algunas cosas y asegurarme que todos los gastos registrados correspondan al negocio. Verificar que los montos que están registrados son reales, como por ejemplo, yo tengo copia de el pago de la nómina en promedio, son 800,000 pesos al mes, en promedio. Entonces, 8 por 12, más o menos, ¿cuánto me da eso? ¿Verdad? Eso nos da 80 millones más 16, 106 millones. Y yo tengo el gasto por nómina, tengo 150 millones. Eso tiene que llamarme la atención. Me tiene que llamar la atención, porque yo tengo copia de la nómina en mi evidencia de todos los meses. Entonces, en promedio, un poquito más, un poquito menos, 106 millones. Pero cuando yo veo el estado de resultados, dice 150 millones. Ya yo tengo que investigar eso. Y yo lo que hice fue una prueba global. ¿Entiendes?
Entonces, eso pasa mucho con la auditoría de gastos, que yo tengo que hacer pruebas globales. ¿Se paga de renta 50,000? 50 por 12, si no hay un aumento de renta, ¿cuánto da? 600,000, ¿verdad? 50 por 12 me da 600,000. Sí, 600,000. Y yo tengo 440,000. Y no hay nada en el libro de acta que diga que no bajaron la renta. ¿Qué pasó ahí? Hay un error de menos, está bien, pero hay que investigarlo porque es diferencia. En auditoría no hay diferencia buena ni diferencia mala. Cuando hay diferencia, tenemos que investigar por qué. Porque es una debilidad en los registros y una debilidad, una falta de integridad en los montos que me dan los estados. Comprobar la adecuada evaluación de los gastos, si esos gastos que están ahí están correctos. Por ejemplo, si yo compro mi materia prima en dólares, yo tengo que buscar la tasa promedio del dólar en ese año. Oye, qué susto, perdón. En ese año. Entonces, un momentito, cerré la puerta. Entonces, tengo que buscar la tasa promedio del dólar en ese año que sale en el Banco Central y ahí yo veo el cambio a cómo lo pusieron, porque aumentar la tasa del dólar aumenta la compra y disminuye los ingresos. Pero ¿qué hace la DGI? Lo mismo que yo estoy haciendo, comprobando el promedio de la tasa, a ver si hay una diferencia significativa. ¿Entiendes? Entonces yo no tengo que hacer mi trabajo como lo dicen las niñas. Comprobar los gastos, verificar la adecuada presentación y la revelación de los gastos, como vamos a ver en la parte práctica, que en la empresa que vamos a auditar hay pocas revelaciones de los gastos y los gastos están solamente en dos renglones, cuando las normas dicen que debemos de hacer los desgloses correspondientes para dar mayor información. Entonces, todo eso son recomendaciones que vamos a hacer cuando estemos trabajando con el caso práctico. Dentro de los objetivos específicos, comprobar que los gastos son reales. ¿Cómo tú compruebas que el gasto de energía eléctrica en la empresa es real? ¿Quién me dice de ustedes? ¿Cómo usted Con el compra? recibo, maestra. Con los Ah, recibos. Exactamente. 12 copias de 12 pagos de luz. Así que lo único que yo puedo hacer. Ahora bien, como le digo una cosa, le digo la otra. Yo no puedo revisar los gastos 100%. Acuérdense que el auditor obtiene una certeza razonable, pero él nunca va a poder revisar un año completo de operaciones de una empresa en marcha en 2 meses. Entonces, por eso es que hacemos pruebas globales. La luz, la, entonces, en ese caso es como un promedio, profe, claro, claro, mi amor. digamos que yo no lo tomo, no tengo los 12 recibos de la luz, Pero sino que tú tienes tengo tres por tres, cuatro, exacto. Tú lo exacto, y de sumas, eso entonces yo ujú, correcto, ujú, y saco el entonces promedio. exactamente. Perdona que te interrumpí. Si tú tienes 4 recibos, tú los sumas, lo divides entre 4, eso te da un promedio de pago mensual y después esto, el promedio, lo multiplica por 12, lo cruzas con la información y más o menos, si hay una diferencia no es razonablemente alta, entonces tú lo das eso por auditado. ¿Entiendes? Ese es el proceso que Sí, nosotros maestra. hacemos lo que llamamos, vuelvo y les repito, prueba global de los gastos. Ok. Entonces, continuando, verificamos la razonabilidad de los gastos por provisiones y eliminaciones de cuentas asumidas como por la empresa como admitido o no para fines fiscales. Por ejemplo, cuando tú vendes a crédito, tú tienes un riesgo de que no te paguen y las normas internacionales nos permiten que nosotros hagamos una reserva o una provisión para cuentas incobrables, contra la cual vamos a cerrarla
si el cliente desaparece, murió, quebró, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo debo de verificar el porcentaje de provisión que usa la empresa o cuál es la política para eliminar una cuenta por cobrar. ¿Y por qué vamos aquí, profe? Bueno, porque cuando alguien no te paga, eso es un gasto para la empresa. Se llama gasto por cuentas dudosas o malas. Entonces yo ahí tengo que chequearlo, ¿verdad que sí? Verificar que todos los valores que estén registrados y clasificados en la contabilidad estén determinados de forma razonable y consistente. Por ejemplo, la depreciación. Ustedes saben que la depreciación, hay 4 métodos financieros para depreciar los activos fijos o propiedad, planta y equipo, como le nombra la NIC. Entonces, yo uso el de línea recta, pero yo puedo usar el de las unidades producidas, el de los saldos decrecientes o suma de los años dígitos. Pero cuando yo estoy auditando, la empresa no puede cambiar de un método a otro sin dar una explicación por qué lo hizo y determinar cómo impacta eso en las utilidades. Por eso se habla consistentemente. Entonces, yo como auditora verifico la consistencia de la aplicación de los diferentes mecanismos contables que la empresa utiliza. La consistencia. No se puede estar cambiando medalaganariamente de un método para otro, pues tiene un impacto. Entonces, en ocasiones, algunas empresas cambian de un método a otro que no significan salida de efectivo y con eso cambian los resultados. Y eso no es ético, ¿verdad? Y yo no puedo apañar eso como auditora. Ahí están los objetivos, ustedes lo van también a verificar dentro de los procedimientos básicos, como les dije. Nosotros debemos hacer 2 tipos de prueba, pruebas sustantivas, que son en el campo de trabajo, como buscar documentos, sumar, restar, multiplicar, dividir, etcétera, etcétera, y otras pruebas que son de cumplimiento, que es cuando yo analizo el control interno. Dentro de estas pruebas, en general, debemos de revisar la solidez y la debilidad del sistema de control interno de la empresa, porque ya con esa, esa investigación, con esa revisión, ya yo puedo saber la magnitud de las pruebas que yo debo de hacer y de las muestras que debo de recopilar, perdón por el ruido, ¿eh? Debo planear, realizar pruebas sustantivas de todas las cifras que están en los estados financieros y si es posible, debo de hacer los estados de los 2 estados, tanto el de resultados como el de situación, hacerlo comparativos para yo ver la tendencia, para que me llame la atención entre un periodo y otro lo que ha pasado con las cuentas. Eso es sumamente importante. Aquí está un detalle de las pruebas de cumplimiento: registrar todos los gastos de forma inmediata, comprobar que existen soportes para cada gasto, que están debidamente autorizados, que se elaboran solicitudes de pago para cada desembolso de la caja chica y de la cuenta de bancos, comprobar que tenemos un archivo cronológico por fecha y por número de las transferencias y los cheques, que los cheques y transferencias estén debidamente numerados y con soporte, conciliar los gastos, las cuentas de detalle con la cuenta del mayor general, con la cuenta de controles y elaborar cada mes estados financieros comparativos, porque ahí me dice las variaciones en las categorías de los gastos. Pero óigame bien, cuando tú vas a hacer un estado comparativo, no es yo comparar marzo con abril, ni mayo con junio, no, así no es que se hacen los estados comparativos. Yo debo de comparar marzo del 2024 con marzo del 2023, abril 2024 con abril 2023, mayo 2024 con mayo 2023,
¿Por qué? Dirá, profe, pero ¿por qué? Bueno, porque las empresas tienen estaciones, son ingresos que son estacionales. Por ejemplo, las empresas que venden bebida alcohólica tienen picos de venta. Semana Santa, verano, Navidad, los días feriados y todo lo demás. Entonces, yo no puedo comparar mes por mes, sino el mes de un año con el mes de otro. Esa es la mejor forma. Ahora bien, si yo soy una auditoría, estoy haciendo una auditoría por primera vez y no tengo evidencia ni datos de la auditoría anterior, me va a ser muy cuesta arriba hacerlo así, pero debo de decirlo en la carta a la gerencia cuando estoy auditando los gastos. Debo de decirlo, no en el informe, en la carta a la gerencia. ¿Ok? Bueno, pues ya ustedes tienen una idea de las pruebas de cumplimiento. Dentro de las pruebas sustantivas, ya lo hemos hablado bastante, ¿verdad? Comprobar los saldos, comprobar los montos, verificar si está correctamente clasificados los gastos, verificar la razonabilidad de los valores que están registrados en las provisiones y que todo lo que esté como gasto y costo corresponda al periodo que estoy auditando. Dentro de los principales papeles de trabajo, como ya vimos y vamos a practicar cuando nos volvamos a reunir para auditar los gastos, tenemos una cédula sumaria, ¿verdad? Esta cédula sumaria viene de otra cédula que se llama cédula principal de gastos. Entonces yo hago mi cédula sumaria en donde yo solamente voy a poner gastos operacionales, gastos de venta, gastos financieros y gastos extraordinarios y costos de producción. Solamente los grupos. Entonces, en la cédula de detalle, ¿verdad? Yo voy a hacer todos los ajustes del lugar, tanto en lo de detalle y sumaria, para hacer los cruces con las pruebas globales. Ok. Cédula sumaria, cédulas de detalle, cruce de saldo de confirmaciones, eh, si hay donaciones, ¿verdad? En el caso de que yo haga donaciones, que ustedes saben que las donaciones están estipuladas en el Código Fiscal, que yo puedo donar hasta un 5% de mis beneficios, yo debo de confirmar con la empresa que se donó ese monto a ver si lo recibieron. Revisión de cuentas de ingresos, aquí está mezclado esto, pero estamos en los gastos y tengo los gastos al inicio del periodo, conciliarlo con los gastos del final del periodo. Entonces, ya con esto, esta parte que hemos conversado teórica, ustedes van a ir al capítulo 20 del libro de Arvin, y también le van a dar una chequeadita para usted poder entonces participar en el foro y participar en el desglose de gasto que dice Maestra Colón. Entonces, después de que nos volvamos a reunir, después este lunes, recuerden que es día de feriado, que no tenemos reunión. Entonces, yo voy a poner el examen disponible para el próximo martes. No va a ser en el horario de nosotros, por eso se lo voy a poner desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, para que usted lo pueda hacer en el momento que tenga disponible. Yo sé que muchos maestros han terminado, yo he terminado de algunas asignaturas, entonces vamos a poner ese examen para que no comprometerle ni su domingo ni su lunes libre, sino lo vamos a poner el martes. Entonces cuando nos volvamos a reunir el 12, si Dios lo permite, vamos a hacer una práctica global de lo que ustedes van a hacer en el caso práctico que vamos a subir en la plataforma, que todavía no está. Ese es en el aula que lo vamos a hacer aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda que yo le pueda ayudar?